¿Cómo están, estimados estudiantes? Muy buenos días. En la sesión de hoy vamos a hablar de una de las culturas principales del periodo llamado intermedio tardío. Nos referimos a la cultura chimú. Entonces, en el periodo intermedio tardío, ¿no?, se formaron distintas sociedades, como por ejemplo los chimú, los chincha, los chancay, aymaras, chachapoyas, huancas, chancas, entre otras. Pero vamos a priorizar dos culturas importantes, tanto la cultura chimú como la cultura chincha, ¿no? Entonces, en el intermedio tardío es donde se han formado distintas sociedades, que van a ser luego conquistadas por los incas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que el fin de la cultura chimú llega con la conquista de los incas, es decir, llegaron a su fin porque fueron conquistados por los incas. Empecemos hablando sobre el origen mitológico, ¿no? El origen mitológico de esta cultura. Los orígenes del reino chimú están ligados a un personaje mitológico llamado Tacainamo, quien según la leyenda de Nailán, personaje llegado por el mar en balsa y que fundó el reino Gran Chimú. Entonces a Tacainamo se le atribuye como el fundador mitológico del reino chimú. Ubicación geográfica, lo podemos observar aquí en el mapa, ¿no? En sus orígenes, digamos que los chimú ocuparon los valles que son Moche, Chicama, Virú, Chao, lo que pertenece al departamento de la Libertad, ¿no? Y ya en su máximo apogeo, digamos, ya cuando ya se extienden su dominio, ¿no?, se van a extender desde Tumbes por el norte, llegando hasta Caraballo por el sur, ¿no?, en el valle del Chillón. Entonces, toda la costa del Perú fue ocupada finalmente por los chimú. La capital fue la ciudad de Chanchán, ¿no? Es considerada Chanchán, como ya muchos saben, la ciudad de barro más grande de América, y este constituyó pues el principal centro religioso y administrativo de la cultura chimú. Cronológicamente, los chimú, ¿no?, se desarrollaron entre los años 850 a 1550 después de Cristo. Se dice pues que los chimú durante su apogeo pues lograron controlar unos 20 valles. ¿Quién fue su descubridor? Federico Maxwell, en el año de 1902. Con respecto a su organización social y política, bueno, la sociedad chimú fue una sociedad muy jerarquizada, un estado militarista, teocrático, de carácter expansionista, ¿no? Pues los gobernantes, ellos eran considerados como seres divinos, ¿no?, y como gobernantes máximos, ellos pues su vida, ¿no?, la desarrollaban en cierto aislamiento con las demás personas. No tenían contacto con el pueblo, ¿no? Por ejemplo, el rey, en este caso que eran los máximos gobernantes, a quienes se les llamaba o se los conocía como los siquet, ¿no?, o también conocido como el gran chimú, era el máximo gobernante, ¿no? Era considerado como el hijo del dios Nailán, ¿no?, porque Nailán era principal dios de los chimú. Estos reyes, estos siaquet, ¿no?, como máximos gobernantes, pues como reyes, se encargaban de distribuir las actividades de los grupos sociales, ¿no? En el caso de los alaé, quienes comparten ahí el poder con los chimucapas o los siaquet, que eran como una especie de jefes de un señorío,
Entonces ellos de alguna manera también van a distribuir ciertas actividades a los grupos sociales, ¿no? Luego tenemos más abajo acompañando otro, digamos, grupo social con privilegios, con poder, a la nobleza guerrera y a la casta sacerdotal, ¿no? Los jefes militares. Más abajo tenemos ya al pueblo en común, digamos, aquí teníamos a comerciantes, los llamados Igga, ¿no? Que era el pueblo en común. Teníamos ahí también algunos artesanos. Y más abajo, ¿no? Teníamos a los vasallos, a los sirvientes, a pequeños comerciantes, a los agricultores, a pescadores. Y más en la base, aquí podemos observar más en la base, y los llamados llanas, que eran los sirvientes, los esclavos. Entonces podemos observar que era una sociedad, ¿no?, jerarquizada, muy jerarquizada. En el gobierno pues se encontraba el rey, el llamado Chimucapa, o los llamados Siequich, ¿no?, los llamados Siequich. Recordemos que el primer gobernante, ¿no?, mitológico fue ¿quién? Acá tenemos a Takainamo, ¿no? Takainamo como el primer gobernante, ¿no?, de la sociedad Chimú, ¿no? Y el último gobernante de la sociedad Chimú va a ser Michancamán, ¿no? Este gobernante, Michancamán, él logró durante su gobierno la gran expansión de los Chimú, ¿no? Y finalmente es el último gobernante de los Chimú porque van a ser conquistados por los incas, específicamente Michancamán, ¿no?, van a ser, digamos, derrotados por el Inca Tupac Yupanqui. Entonces los Chimú finalmente llegaron a su fin, no porque fueron conquistados por los incas. En la economía, pues, la sociedad Chimú basó su economía principalmente en lo que es la agricultura, ¿no? Y para su mejor aprovechamiento agrícola, pues pusieron en práctica los llamados huachaques o las chacras hundidas, ¿no?, los puquios, ¿no?, y utilizando, pues, que fueron utilizados principalmente para el cultivo de la totora, como lo podemos observar en estas imágenes. Asimismo, también practicaron la pesca, ¿no? Se dedicaron también a la pesca, ¿no?, y desarrollando pues sus actividades, como lo podemos observar, utilizando el famoso caballito de totora, estas pequeñas embarcaciones hechas de jugo. También por ahí realizaron otras actividades, también como lo que es la artesanía y el comercio. Vayamos a hablar sobre sus principales manifestaciones culturales, ¿no? Hablemos de la cerámica. Podemos observar aquí que su cerámica fue monocroma, ¿no? Principalmente utilizaron el color negro. Por ahí casos excepcionales de alguna cerámica que utilizaron el color rojo ladrillo, ¿no? Su forma es globular, ¿no?, con asa estribo y puente, ¿no? Elaborado, ¿no?, la cerámica fue elaborada a base de moldes, ¿ya? Entonces ellos heredaron la tradición de los mochi, aunque en calidad de sus cerámicos fueron inferiores, ¿no?, debido a que utilizaron, como ya lo dijimos, molde para obtener una producción en serie, ¿no? Y también lo que más se destaca en cuanto a su manifestación cultural de los Chimú es la orfebrería o la metalurgia, ¿no? Ellos, pues, digamos, trabajaron el oro, trabajaron también el cobre, la plata, y utilizaron diversas técnicas, ¿no?, como por ejemplo de unir la técnica de la soldadura para unir el enchapado, ¿no?, para cubrir el metal, el vaciado en moldes, ¿no? Con moldes hicieron diversos cuchillos, como lo podemos observar ahí también,
Y también hicieron o confeccionaron lo que son los tumis, ¿no? Estos cuchillos ceremoniales, ¿no? Se dice que lo más representativo, la pieza más representativa, es este cuchillo ceremonial, ¿no? Conocido como tume o yinu. Pero sabemos que el tumi, es, digamos, originario de la cultura lambayeque, ¿no? Por muchos años se dio a conocer que pertenecía a la cultura chimú, pero sin embargo el famoso tumi pertenece a la cultura lambayeque o la misma que es con el nombre de la cultura chica, ¿no? Algunos arqueólogos dicen que representa este tumi al dios Naila. También podemos observar, pudieron, digamos, elaborar o confeccionar máscaras artísticas, ¿no? Reproduciendo siempre personajes, un personaje al lado de ojos almendrados, ¿no? Tal vez algunos dicen pues que representa Tacaina. Por eso es que son considerados como uno de los principales orfebres del Perú antiguo. Entonces lo más representativo de la cultura chimú es que destacaron en orfebrería. Por eso es que muchos dicen que destacaron trabajos pues muy importantes, porque tras la conquista, por ejemplo, de los incas, muchos artesanos chimú, y en especial los orfebres, fueron llevados al Cusco para servir a sus nuevos amos, ¿no? Después tenemos acá, con respecto a la textilería, pues las prendas que confeccionaron, ¿no? Fueron prendas que usaron especialmente el algodón, ¿no? Usaron la lana de auquénidos como la vicuña, la llama, la alpaca. También trabajaron las plumas de guacamayo, las plumas de papagayo y del pato también, ¿no? Con las plumas, por ejemplo, confeccionaban cinturones, confeccionaban coronas, ¿no? Y confeccionaban y pectorales, ¿no? Que solo esto podían ser llevados por los grandes señores, como lo podemos observar en esta imagen. Entonces, la vestimenta de los chimú también consistía en taparrabos, como se les llama, ¿no? Camisas, podemos observar aquí unas camisas sin mangas o sin flecos, ¿no? Pequeños ponchos, túnicas, etc. Bien. Con respecto a la arquitectura, ¿no? En la arquitectura, pues, lo más resaltante es que heredaron de alguna manera el urbanismo, ¿no? De los Wari. Construyeron grandes ciudades, y una de las grandes ciudades es la ciudadela de barro más grande de América, como es Chan Chan, ¿no? Utilizaron para su construcción como material el adobe, la quincha. Entonces construyeron grandes ciudades. También construyeron grandes ciudades, construyeron grandes palacios, y sobre todo que eran para la nobleza militar y religiosa, ¿no? En Chan Chan pues vivieron los más, digamos, los señores gobernantes. También, aparte de Chan Chan, tenemos también, digamos, otros restos importantes de arquitecturas como la Huaca del Dragón, Huaca Pintada, Batán Grande, Paramonga, etc. Bien, ahora sí entonces, en cuanto a religión, ¿no? Ya dijimos que los chimú no tenían muchas divinidades locales, ¿no? Pues cada valle, por ejemplo, tenía sus propios santuarios, sus propias creencias y también sus propios cultos particulares. ¿Cuál fue su divinidad principal o su dios principal? Fue el dios Nailán, ¿ya? El dios Nailán. Pero había un culto, ¿no? El culto principal estaba dedicado al dios de la luna, ¿no? Digamos, porque esta deidad marcaba el ciclo marino y agrícola. También adoraban al sol, ¿no? Pero era un dios de menor importancia que la luna. También adoraron el mar, ¿no? Que era la divinidad responsable de la abundancia del pescado. Entonces, no olvidar, fueron politeístas, siendo su principal dios el dios Naila, ¿ya? Pero el culto le rendían, el mayor culto, el culto principal se lo dedicaban a la luna, como la deidad que marcaba el ciclo marino y agrícola. Bien, alumnos, muchísimas gracias.